Continuamos con las entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Collado Villalba. Hoy nos encontramos con Vituco Alcolea. Vituco, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Aquí en la sede del Partido Socialista en Collado Villalba. La Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo, ¿no? Me alegro que digas eso porque me siento tranquilo, a gusto aquí en este despacho tan acogedor. Y vamos a empezar a preguntarte por tu profesión, es decir, ¿a qué te dedicas cuando no ejerces la política? He sido muchas cosas en mi vida, he sido técnico deportivo y desde hace algunos años, bastantes, soy ingeniero. Y aprobé hace 13 años una plaza de técnico municipal de urbanismo y a lo que me dedico en este momento soy funcionario de carrera del Ayuntamiento de Collado Villalba y soy ingeniero en el área de urbanismo. Estás en el tema de urbanismo de licencias, de autorizaciones para licencias, porque me gustaría contar una anécdota que me sucedió con una compañera de televisión que fuimos a grabarte la presentación de candidatura y te reconoció y te preguntó, me acuerdo, ¿te acuerdas, no? Que te dijo, me acuerdo, sí. Tú me regalaste la licencia, pero me quedaste muy bien. ¿Cómo es posible que a una persona que tiene un proyecto que lógicamente tiene su ilusión en ese proyecto, le denieguen una licencia y le caiga bien? Pues esto a veces nos ocurre. Un municipio está zonificado y en cada zona, en cada parcela, en cada cuadra, se pueden instaurar algunas actividades y otras no. Y a veces ocurre que viene un ciudadano a nuestro puesto de trabajo y nos dice, oye, quiero poner esto en tal sitio. Y le tenemos que decir, pues mira, eso en ese sitio exactamente va a ser imposible porque no está previsto ese uso. Un poquitín más allá sí, o si cambias la naturaleza de la actividad y haces esta otra que se le parece sí, en fin, tratamos de aconsejarles, ¿no? Pero ocurre que a veces tienes que decir, no siempre ser funcionario consiste en decir sí, a veces hay que decir no, es como gobernar, no siempre un alcalde puede decir sí a todos los ciudadanos, a veces hay que decirle de esa manera no, o de otra sí, pero a veces... Pero de buena manera siempre, ¿verdad? Claro, es que si lo hiciese de malas maneras tendría dos problemas. El ciudadano se iría cabreado conmigo y yo me quedaría cabreado en mi puesto de trabajo y hasta las 3 que no salgo estaría cabreado, ¿no? Yo creo que es mejor tener empatía y sobre todo saber que uno está al servicio de los ciudadanos, que todos los meses la nómina la cobra de los impuestos que pagan los ciudadanos. Y llevo muchos años de funcionario y ya sé que esto es así. Muy bien, Vituco. Vamos a hablar un poco de tu niñez. Dices que naciste en Madrid, pero te consideras de Coslada. Sí, es que me pegué muchos años viviendo allí. Yo nací en la maternidad de Santa Cristina, en O'Donnell. Años después mi hija nació, pero en la nueva, ¿no? Yo en la vieja, en aquella que se producían los cambios de bebés. La maternidad de siempre en O'Donnell. Yo me parezco mucho a mi padre y creo que no hubo ningún problema. Ningún problema de cambiaron, ¿no? Efectivamente, pero sí, nací en esa maternidad y a los pocos días, me imagino que cuando mi madre estaba más restablecida, pues se fueron a donde vivían, a Coslada. Mi padre trabajaba en una empresa en Legazpi, en la zona industrial antigua de Legazpi, cerca de la M30, y le trasladaron la empresa a Madrid, a Coslada, y ahí se fueron. Y ahí tuvieron a sus 3 hijos, aunque nacimos cada uno en un hospital diferente en el que nos tocó, pero sí, nos criamos en un Coslada con menos de 1000 habitantes, hoy tiene 100.000. Sí, no, yo he vivido en Coslada y sé la evolución que tuvo, porque yo también estuve, bueno, yo tenía residencia, porque estaba viajando, y entonces, pero sí reconozco que sufrió un incremento de población Coslada brutal. Sí, está en torno de los 100.000. Sí. Tienes 2 hechos que marcaron tu vida, tu niñez. Una fue el fallecimiento de tu padre cuando tú eras muy pequeñito, y luego una enfermedad que te impidió moverme, sobre todo moverme, sí. ¿Cómo se sobrelleva siendo tan pequeño? Porque ¿a qué edad tuviste la enfermedad? Empecé con 5 años. Con 5 años. Los síntomas aparecieron con 5 años. ¿Cómo se sobrelleva siendo tan pequeño una enfermedad que estuviste unos 4 o 5 años? 7. 7 años sin poderte mover, ¿no? Hasta así. Pues como era tan niño, hombre, no podía moverme, estaba en la cama. Y con escayolas y con aparatos, en fin, un PERTES, una enfermedad, una descalcificación de la cabeza del fémur que me impedía andar, pero porque corría el riesgo de que la cosa fuese peor, ¿no? Se podía astillar el hueso, en fin, había bastantes problemas en aquellos tiempos al menos para curarla. Y yo no la recuerdo con tristeza, era muy niño, estuve andando hasta los 5 años como todos los niños y corriendo, y de los 5 a los 12 pues me tocó hacer otra cosa. Yo sí que recuerdo a mis padres, pasarlo mal. Es que tenía un niño con 5 años y luego hasta con 12 años que estaba en la cama, que no tenía una vida normal. Ellos tenían que pagar a los profesores del colegio para que viniesen a casa a darme clase para no perder digamos, el ritmo escolar, ¿no? Yo supongo que ellos lo pasaron bastante peor que yo.
Yo recuerdo que mis amigos venían a verme a casa, que mis primos venían a verme a casa, que mis padres me atendían en casa. No lo recuerdo con tristeza, lo recuerdo con ansia de leer. Como no podía hacer muchas otras cosas, leía mucho. Me leía Robert Louis Stevenson, leía Julio Verne, leía la clasificación del Tour de Las o del Marca al que me traían, ¿no? Cualquier cosa que caía en mis manos la leía, tenía mucho tiempo para leer. Y eso me hizo aficionarme mucho a la lectura, ¿no? Pero no lo recuerdo con tristeza. Lo de la muerte de mi padre, pues hombre, con 14 años que una madrugada te digan tu padre ya no está, es un problema complicado, en años difíciles, ¿no? Años en los que la situación económica del país era muy complicada, ¿no? Pero bueno, uno sale de todo, mi madre tiró para adelante y los hijos también. Yo era el mayor de tres niños, tenía 14 años, bueno, pues me tocó ponerme a trabajar antes que otros y a lo mejor me costó un poquitín más estudiar, pero ¿qué le vas a hacer? No tienes que afrontar la vida, ¿no? ¿Y de tu padre qué recuerdo tienes? El primer recuerdo que te viene de tu padre. El primer recuerdo que me viene de mi padre, te vas a reír, pero es del hombro de mi padre. Paseando por el Paseo de las Delicias en un día frío, con 4 gotitas, cuando íbamos a ver a mis abuelos, y yo recuerdo una capucha de estas de paño marrón. El parca ese que se decía en aquella viendo época. por encima del hombro de mi padre, que supongo que me había cogido, y viendo a la gente paseando por el Paseo de las Delicias, por la plaza de Legazpi, sí. Ese es el último recuerdo, es el primer recuerdo que me viene a la cabeza, probablemente con 2 años. Pero el último recuerdo que me viene de mi padre, verle muerto, verle fallecido, y quizá también su entierro, ver algunos cientos, quizá miles de personas con el puño en alto despidiéndose de él. Oye, Mituco, dices que a los 14 años te vas a estudiar, muy jovencito, a las universidades que existían, que eran universidades laborales, sí, ¿no? Y te vas fuera de tu casa, ¿no? Sí, recuerdo que a mi padre falleció justo después del primer año de estar en la Universidad Laboral de Huesca. Pues el director del colegio le dijo, oye, Vituco, a mí me han llamado Vituco toda la vida, en el colegio también, y Vituco pues tiene buenas notas, podemos buscar una beca para él y que estudie en un centro bueno. Y me dieron una beca para irme a la Universidad Laboral de Huesca. Me dieron a elegir, tenía buenas notas, es cierto, y pude elegir entre la Universidad Laboral de Huesca para hacer FP Química, la Universidad Laboral de La Coruña para hacer FP Marítimo Pesquera. Aquello me atrajo mucho, me atrajo muchísimo, y dije, bueno, me veía en un barco, como chanquete probablemente, y también para hacer BUP, que era lo que entonces estudiaba, en la Universidad Laboral de Córdoba. Ya mi afición por la montaña me hizo pensar, Huesca está más cerca del Pirineo, claro, vámonos a Huesca, y elegí la opción de irme a Huesca, y estuve 2 años allí y 3 años en Logroño. Es verdad que aquellos años fueron años de reivindicaciones. Mi padre murió justo en ese momento, cuando cumplía, casi antes de cumplir 15 años, y yo ya manifesté... Sí, yo intenté afiliarme a las Juventudes Socialistas cuando abrieron la agrupación socialista de Coslada. Y yo fui allí a decir, buenas, vengo a afiliarme. Me dijeron que era muy pequeño. Ese es el problema que tuviste para afiliarte, ¿no? La juventud. Sí, era muy... Claro, me dijeron, pero con 14 años, ¿a dónde quieres afiliarte? Yo, a las Juventudes Socialistas. En fin, yo recordaba cosas de mi familia, me habían hablado y me dijeron que era muy pequeño. Hasta los 16 años no podía afiliarme a las Juventudes Socialistas. Y me fui cabreado a Huesca y allí... En la Joven Guardia Roja de España me dijeron que no tenía ningún problema y me afilié a la Joven Guardia Roja en aquellos años. ¿Y fue difícil vivir fuera de tu casa estudiando? ¿Qué sacaste aparte de los estudios, en positivo, de irte tan joven de tu casa y vivir alejado, pues, no sé, a 400 kilómetros de tu familia? El momento en el que murió mi padre, yo quise volverme. Mi madre fue la que dijo, tú tienes que estudiar y te vas a continuar allí. Yo estaba muy a gusto en las universidades laborales. Los internados, lejos de ser sitios oscuros y donde la gente sufre mucho, yo disfruté muchísimo y aprendí mucho. Sobre todo aprendí a convivir con gente. Ten en cuenta que en las universidades laborales nos juntábamos los hijos de los trabajadores, de las clases trabajadoras más desfavorecidas probablemente, porque eso nos daban una beca y por las notas, de toda España. Y yo conocí gente de Idiazábal, y conocí gente de Orio, y conocí gente de San Cugat del Vallés, sí. Quiero decir, conocí gente de toda España, con la que guardo muy buenos recuerdos y también guardo contacto. De hecho, estamos organizando algo para este verano, para juntarnos los antiguos compañeros de instituto de Logroño, que ahora con 56 años pues queremos retomar aquella relación más intensamente, y las redes sociales nos lo facilitan mucho. Yo lo recuerdo con mucho cariño, y luego la oportunidad de estudiar en centros de referencia, en centros que entonces pertenecían a la élite. Ten en cuenta que las universidades laborales las creó Franco, Girón, para tratar de sacar hijos de la clase trabajadora
y formar cuadros medios. Entonces les dotó de mucho dinero. Los mejores presupuestos probablemente en educación estaban en las universidades rurales. Esto hizo que nos formásemos muy bien y no consiguieron la segunda parte del cuento, que era desclasarnos, que nos creyésemos que éramos la élite de este país y hacernos del Frente de Juventudes, ¿no? Bueno, pues optamos por empaparnos de la transición democrática que entonces estaba ebulliendo y claro, un montón de hijos de trabajadores juntos, durmiendo, comiendo y yendo a clase todos los días, me imagino que muchas vocaciones de rojerío. Bueno, y también yo tengo compañeros que han sido concejales de ayuntamientos de la derecha, por supuesto, ¿no? Pero la conciencia democrática se despertó muy temprano en nosotros, ¿sí? Entonces tú, muy jovencito, te infectaste del virus de la política, como decía en tu presentación la ministra, ¿no? Magdalena Valerio, ¿no? Pues es verdad, pero es que era muy fácil infectarse de ese virus en aquellos años. Ten en cuenta que en los años 70, mediados de los 70, Franco estaba recién fallecido, sí. y los partidos políticos, la ley de asociaciones políticas, que por cierto aprobó Manuel Fraga Iribarne, siendo ministro de Gobernación, pues estaba muy reciente, ¿no? Pero tú tenías 15 años cuando murió Franco, sí. ¿no? O 14 o 15 años, ¿no? 14 años, tenía 13 años cuando murió Franco, creo que tenía. Claro, yo era muy joven, pero en mi casa yo vivía en un Coslada rural y además lleno de trabajadores. Mi padre era militante sindical y mis vecinos, el que fue luego alcalde de Coslada, Pepe Huélamo, era vecino mío. Y Vicenta, su mujer, y mi madre lloraban cuando se llevaban a Pepe y a mi padre detenido, y a Fernando Barras detenidos, les daban un repaso en donde les diesen el repaso, ¿no? Aquello era un caldo de cultivo que a mí eclosionó en mí y yo me siento muy a gusto. Mi abuela, bastante mi abuela, que yo no conocí la guerra, pero siempre me la contaba y me contaba las andaduras de mi abuelo y de sus hermanos, y todo eso hace que ese caldo de cultivo eclosiona en ti y te hace tener conciencia obrera. Yo sigo teniendo conciencia obrera. ¿Crees en la lucha de clases todavía? O sea, ¿piensas que existe la lucha de clases? Yo creo que lo que no hay, afortunadamente, y en esto hemos avanzado mucho, son clases estancas como había antiguamente, ¿no? Se era o tremendamente rico o tremendamente pobre. Ahora sigue habiendo gente tremendamente rica y tremendamente pobre, pero en medio hay un continuo social en el que estamos todos. Y yo sí que tengo conciencia de clase, yo me siento obrero, porque quien trabaja para otro y gana dinero para vivir, pues yo me considero obrero por esto. Y eso, digo la palabra obrero sin connotación de ningún tipo. Creo que todavía es necesario trabajar para los más desfavorecidos. Y este partido, en el que milito desde hace ya muchos años, el Partido Socialista Obrero Español, tiene conciencia obrera y tiene conciencia de clase y trabaja para todo el mundo. Hoy en día, como digo, es un continuo y ya no se puede decir yo solo soy obrero. Es que obreros somos muchos. Hay mucha gente que gana buenos sueldos y se considera obrera, ¿no? Y hay mucha gente que gana muy poco sueldo y sin embargo se considera de clase piquilí, ¿no? Empresario. Claro, esto es mucho más complejo, pero sí, yo creo que sigue siendo necesario que tengamos conciencia de que hay gente que lo sigue pasando mal a nuestro lado y que tenemos que trabajar para que todos tengamos la vida lo más digna posible. ¿Y entonces crees que la relación entre empresario y trabajador sigue siendo dialéctica? Es decir, hay intereses del trabajador, intereses del empresario, ¿son contrapuestos? Yo creo que no tienen por qué ser contrapuestos, son distintos evidentemente, son dos planos de la actividad económica y de la actividad humana diferenciados, pero en unos y en otros tenemos también intereses todos. Quiero decir, si yo trabajo en una empresa y a mi empresario le va bien, es probable que a mí también me vaya bien, y si no me va bien porque él es cicatero a la hora de darme subidas de sueldo, tendré que negociar con él para que me vaya mejor. Pero yo estoy convencido de que al empresario también le interesa que sus trabajadores vivan bien. Luego cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero en principio en una sociedad cuanto mejor nos vaya a todos, mejor. Y por lo tanto, ya no hay que vivir la lucha de clases con pistolas, ¿no? Como se vio en otros tiempos, ¿no? Hay que recordar la revolución industrial, que sangre, sudor y lágrimas le costaba a los obreros obtener derechos y ventajas y avanzar. Bueno, ya no hay que vivirlo desde esa perspectiva, pero evidentemente hay intereses contrapuestos, como no puede ser menos, y no pasa nada porque hay intereses contrapuestos, pero siempre se pueden negociar. Y con la perspectiva de que cuanto mejor le vaya a los obreros, mejor le vaya a los empresarios, y al revés también. Hay que llegar a equilibrios razonables, yo creo que se trata de eso ahora. Muy bien, Pituco. Empiezas con la política, pero tendrías alguna afición, creo que te gustaba mucho la música, ¿no? Me gustaba mucho la música y me sigue gustando la música. Ahora lo que hago es practicar menos la música y escucharla más. Soy más consumidor de música que cantante. Me encanta cantar. Yo soy una persona a la que le encanta cantar y me encanta tocar la guitarra. Y de hecho, pues en los tiempos de la transición... Es un grupo de rock, ¿no? Tuve un grupo de rock. Primero estuve más metido en rondallas y en la canción protesta. Yo tuve un dúo en Huesca
con un estudiante de magisterio, ella se llamaba Toño, yo Vituco, pues éramos Toño y Vituco, y cantábamos pues cosas de Quilapayún y de la canción protesta que entonces se estilaba mucho. Pero luego, enseguida, cuando me fui a Logroño, me interesó el rock, ¿no? Yo escuchaba, por supuesto, a los Beatles, a los Rolling y a Queen, y claro, pues uno se deja imbuir por la música que le rodea, y lo que hacíamos era rock sinfónico, tocábamos cosas del estilo de Asfalto, de Bloque, de Ñu, metíamos flauta travesera, metíamos, en fin... Cañera, una música cañera. Hacíamos música cañera, pero muy divertida, y yo tengo un recuerdo gratísimo de aquellos momentos. Cuando me vine a Madrid a estudiar ingeniería, dejé la música porque empecé con la montaña, me enamoré de la montaña. Yo había estado nadando mucho tiempo, había jugado mucho tiempo. Sí, fuiste monitor de natación, ¿no? Me dediqué durante un tiempo profesionalmente a la natación, a dar clases, a entrenar equipos, pero me entró el virus de la montaña en mí, como el de la política. O sea, y claro, pues cuando uno siente la belleza de la montaña, la belleza del silencio de la montaña, es difícil abstraerse a ella, y desde entonces me dedico a hacer montaña. Pues te iba a preguntar, ¿has viajado mucho con el tema de la montaña? O sea, ¿has viajado a otros países? Sí. Pues, en principio, lo primero que haces es comprarte unas Camel Sexto Grado, que es lo que se estilaba entonces, hoy en día son pies de gato, e ir a la Pedriza, a la Cabrera, por aquí cerca, ¿no? Luego ya te atreves a ir a Gredos, y ya te haces algunas cosas un poquitín más complicadas, pruebas el hielo y lo mismo, la escalada en hielo es maravillosa y te embruja enseguida. Pero luego pues empiezas a salir a Picos de Europa, que es mi territorio favorito para hacer montaña. O sea, ir a la roca del Naranjo de Bulnes será la mejor roca caliza del mundo, sin lugar a dudas. Y luego la del Verdón, en Francia, ¿no? Y luego te atreves a ir a los Alpes, y te atreves a ir al Pamir, y sueñas en hacer sueñas en hacer un 8000. Ayer me encontré, repartiendo propaganda electoral, en la Plaza de España, aquí en Collado Villalba, me encontré con un montañero de referencia, Carlos Soria, que además es el abuelo de un compañero de colegio de mi hija desde que fueron a la guardería. Y Carlos me decía que se iba a ir al Pamir como preludio para intentar atacar el famoso 8000 que se le está atragantando, ¿no? Y él me decía, voy a hacer el Pico Lenin, y digo, pues yo estuve allí preparando un 8000 que también le falta a él le falta el Sisapagma, y yo intenté hacer el Sisapagma y no pudimos hacer un 8000. Pero la montaña tiene tantas vertientes que te inunda, te embulle. El esquí es otra de las vertientes, el esquí de travesía, poder subir una montaña esquiando y luego tirarte desde la cumbre. ¿Y qué sientes tú en una vertical? O sea, ¿qué se siente? O sea, yo he hecho montaña por otros motivos, pero tú, como aficionado a la montaña, ¿qué se siente en una pared vertical? Cuando estás colgando, ¿qué sientes? Pues es una extraña mezcla de placer y de miedo. Y el que diga que no pasa miedo cuando sale a la montaña, a lo mejor ya no está aquí. Quiero decir, el miedo es una garantía en la montaña, el miedo controlado. Claro, cuando uno está en una pared vertical, no está en el ámbito que se desarrolla su vida todos los días, ¿no? Nos movemos generalmente en planos horizontales, pero el plano vertical es un plano más en el que poder avanzar y progresar. Y lo que sientes es una tremenda paz, una tremenda concentración en lo que estás haciendo y una tremenda satisfacción cuando consigues el objetivo de llegar a una cumbre y bajar a tu casa, que las montañas siempre acaban en casa, no acaban en la cumbre, que luego hay que bajar. Claro. ¿Crees que vivimos en un buen país, Vituco? A mí me parece que España es un país excepcional. Yo siempre que hablo de países en los que te hubiera gustado nacer o vivir si no hubiera sido... Es una pregunta que hacer ahora. ¿En qué país vivirías de no haber nacido en España? Yo creo que podría adaptarme a vivir en casi cualquier otro. He vivido por cuestión de trabajo circunstancialmente en algunos otros países, pero a mí, si hay un país que me gustaría, que no fuese España, porque no hubiera nacido en España, no, si España no existiese, yo sería francés. Porque allí están los Alpes, y los Alpes es la catedral de la montaña. Pero me gusta además Francia, es un país muy bonito, en el que desgraciadamente hace unos pocos días hemos sufrido por la tremenda pérdida, ¿no?, de una gran parte de Notre Dame, una ciudad encantadora, París, pero sobre todo la Francia rural, la Francia cercana a los Pirineos, a los Alpes. Es un país excepcional, aparte de la costa. Yo no conozco muy bien la costa francesa, quitando la costa azul, ¿no?, pues algunas vacaciones, pero es excepcional, ¿no? Y sí, sería francés si no fuese España, si pudiese elegir, ¿no? Si pudieras elegir, ¿no? Sí. ¿Tú planificas los viajes o vas y dices, vamos a ver qué ocurre cuando vas a la montaña? Hombre, me imagino que la montaña tendrás que planificar, pero ¿eres de los que tiene todo preparado o vas un poco más decir, bueno, vamos a ver qué nos encontramos? He hecho de todo, ¿no? Pues cuando eres joven y haces mochila, he sido mochilero también, pues sales muchas veces a la aventura. En la montaña conviene planificar, porque la montaña ya da suficientes sorpresas por sí misma. Pasa como con la política, ¿no? Si no planificas las cosas, si no tienes un hilo, una hoja de ruta preparada para gobernar un municipio o para ascender una montaña, como te vas a encontrar sorpresas suficientes ya de por sí, pues la cosa está muy cerca del fracaso.
Entonces conviene planificar mucho. Hay que combinar. Cuando haces determinadas actividades, conviene relajarse y no planificar demasiado, pero cuando tienes actividades que significan compromiso, o bien con tu vida, o bien con la vida de los demás, conviene planificar. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas de tipo personal. ¿Cuál crees que es tu mejor virtud? Mi mejor virtud, yo soy capaz de improvisar. Igual que otras personas... O sea, improvisas, te adaptas y vences. Eso es la improvisación, ¿no? Yo creo que hay que ser capaz de improvisar. Es que las circunstancias de la vida son muy cambiantes. Las tuyas personales y la de, por ejemplo, la actividad política, o las de la montaña. Nunca sabes cuándo va a llover, por mucho que la previsión diga que va a llover, a veces no llueve, y al revés. Nunca sabes cuándo va a surgir una necesidad perentoria de alguien, y hay que estar preparado para todo. Lo que pasa es que la improvisación tiene mucho más de planificación de lo que parece. Uno tiene que estar preparado para improvisar. Durante algún tiempo en mi vida profesional yo he trabajado en el ámbito de la seguridad contra incendios y de los planes de emergencia y evacuación. La gente siempre se queja, bueno, otra vez tenemos que evacuar y hacer el simulacro. Es que a base de repetir un simulacro uno lo llega a hacer suyo, y cuando llega el momento de verdad uno sabe cómo reaccionar. Si uno lo deja todo a la improvisación, las cosas no suelen funcionar, porque entonces uno opta por la supervivencia, que es razonable además. Sí, sí. Es razonable. Está claro que el que aprende ejecuta lo aprendido, a lo que dices tú, ¿no? Es decir, el entrenamiento, la formación te hace que en situaciones límites utilices lo que tienes entrenado y aprendido. Y además es que cuando uno entrena parece que no, luego cuando suceda, cuando uno lo tiene entrenado, ese registro se queda registrado. Claro, porque es el momento espontáneo en que tú ejercitas lo que has aprendido. No solo yo lo he trabajado mucho eso. ¿Cuál es tu mayor defecto, Dituco? Mi mayor defecto, soy una persona calma. Mi mujer lo dice. No sé si estamos en horario infantil, eres un huevazos. Pues sí, es que me gusta reflexionar. Hay que tomar a veces decisiones muy instantáneas. En la escalada, por ejemplo, consiste en eso, en tomar decisiones muy sobre la marcha. Pero uno tiene que, sobre todo cuando está en riesgo su seguridad o cuando está en riesgo el dinero de otros, uno tiene que estar muy seguro de las decisiones que toma. Y por lo tanto, te gusta analizar. A veces conviene perder 15 minutos y decir, espera. No sea que luego no pueda volver atrás. Porque, hablando de la ingeniería, borrar sobre AutoCAD cuando está dibujando uno una casa o cuando está dibujando un local es fácil, ¿no? Control, Alt, Sub. Pero cuando uno tiene que borrar con piqueta, la cosa se complica. Y si uno tiene que borrar ya cosas que son más difíciles de borrar que con una piqueta, entonces volver atrás es mucho más complicado. A veces conviene reflexionar. ¿Qué es lo que no soporta ser una persona? La mentira. Cuando uno quiere comprometerse con los demás, si miente, el compromiso no vale de nada, ¿no? Creo que descubrir una mentira, o que me descubran a mí una mentira, ¿no? Aquí nadie puede decir que no ha tirado nunca una piedra, ¿no? Pero la mentira es una cosa deleznable, ¿no? Sobre todo porque todos necesitamos referencias, incluso tú y yo ahora mismo hablando necesitamos referencias. Vamos descubriéndonos cómo somos y en virtud de eso contestamos de una manera o de otra, ¿no? Claro. Si de repente yo descubro que tú me estás mintiendo, o al revés, tú descubres que yo te estoy contando algo que es soberanamente mentira, imagínate en qué situación nos quedamos los dos, no solo yo, ni tú, los dos. Eso es lo peor. ¿Crees en la lealtad? Sí. A pesar de todo, creo en la lealtad. Además, creo que la mayor parte de la gente es leal. Hay muchas veces que te sorprende la gente que sospechabas que no iban a estar contigo nunca, sin embargo, se brindan a ti y trabajan contigo denodadamente. Y gente que te ha ofrecido y que te ha prometido todo, a los 15 minutos cortan y se van. Bueno. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, en la política es posible ser leal? En política es posible ser leal. Es necesario. Es necesario. Y además, para ser leal, no hace falta ni estar en el mismo partido. Yo creo que se puede ser leal a los ciudadanos, se puede ser leal a una ciudad, desde ópticas diferentes. Yo estoy convencido de que tengo muchos amigos en otros partidos, en el Partido Popular, sin ir más lejos, digamos que es nuestro rival más claro, están gobernando. Yo tengo buenos amigos, muy buenos amigos en el Partido Popular. Y creo que podemos ser leales a pesar de que trabajemos desde ópticas diferentes, claro. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en el tema de política, ¿no? Vamos a por ello. ¿Tú crees que desde que iniciaste tu vida en la política hace ya muchos años, los conceptos que te sirven a ti como base para ejercer la política han cambiado mucho o siguen siendo los mismos? Así en abstracto, los conceptos realmente importantes, esto es como el programa máximo de un partido. El PSOE tiene un programa máximo que establecieron los que lo fundaron en 1879. Yo estoy convencido de que esas cuestiones están todavía patentes y vivas en la mayor parte de los casos. Es verdad que la sociedad evoluciona mucho, la comunicación, los medios de comunicación han evolucionado de tal manera que
quedarse anquilosado en las estructuras de comportamiento que teníamos en los años 70, pues no sirve para nada, ¿no? Hoy en día haces así y ese así está publicado en todo el mundo, ¿no? Simultáneamente. Entonces, y eso llega a miles o millones de personas potencialmente en todo el mundo. Luego hay que responder a eso. Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir. Hoy en día hay frigoríficos que te dicen qué tienes que comprar. Quiero decir, si no atendiésemos a estos cambios tecnológicos, estaríamos en coordenadas equivocadas. Pero lo esencial, lo básico, las necesidades humanas, el comer todos los días, la dignidad humana, eso sigue estando vigente. Y por eso te digo que los programas máximos de los partidos y el de este partido siguen vigentes. Y las ambiciones por las que uno se mete en política, yo creo que también. Esto de la política, la verdad es que es muy duro. Ya, bueno, te lo van a ir diciendo todos los candidatos, seguro, ¿no? No merecería la pena si no fuese porque estás haciendo cosas que te llegan al corazón y que le llegan al corazón a miles de personas. Y eso, ese llegar al corazón, creo que sigue siendo el mismo que cuando yo empecé con 14 años a militar en la joven Guardia Roja de España. Estoy convencido de que es exactamente igual. Dices, has comentado alguna vez, que no querías ser profesional de la política. ¿Tú crees que en cualquier profesión, ingeniero, mecánico, abogado, es necesaria una formación previa? ¿Tú crees que el político debería tener una formación previa o que vale cualquiera para ser político? Pues yo creo que para ser político vale cualquiera, fíjate. Quiero decir, no hace falta tener una formación específica para ser político. Bueno, hay una carrera, ciencias políticas, en la que se presupone que las personas que tienen esa carrera saben más de política que otros, pero claro, lo saben desde el punto de vista de la administración, claro, quiero decir. De la teoría son política. Politólogos. Correcto. Esto es como ser religioso practicante o estudiar religiones, ¿no? Estudiar religiones como ciencia, que también se estudia, ¿no? Pues esto pasa igual, ¿no? Yo creo que no hace falta más que sentido común sobre todo, y capacidad de servicio, capacidad de brindarse a los demás. Y luego, ser capaz de rodearse de personas que sí que sepan de todo. Es imposible saber de todo. Yo soy técnico de urbanismo. Se podría presuponer, hombre, pues este de urbanismo sabrá. Ya, pero no soy técnico en servicios sociales. Entonces no puedo ser alcalde de un municipio porque no sé nada de servicios sociales. Lo que hace falta es tener sentido común y saber rodearse de gente que sí que está interesada por esos diferentes campos de la actividad humana. Y dejar trabajar a los técnicos y crear las condiciones para que los técnicos trabajen bien. Muchas veces los políticos lo que tenemos que hacer es precisamente crear condiciones de trabajo para los técnicos y dirigir a los técnicos. No vale con decir, como este es urbanista, ya sabrá lo que hay que hacer con un plan general. Un plan general se puede aprobar de muchas maneras y un ingeniero o un arquitecto puede opinar diferentes cosas sobre un mismo tema. Lo que hace falta luego es tener criterio político para saber a quién se beneficia inmediatamente y a quién hay que tratar de beneficiar a largo plazo. Y ese criterio político, eso no se da en las universidades. Ese criterio político se desarrolla hablando con la gente y siendo parte de la sociedad. Y escuchando. Escuchando fundamentalmente. Esa es la forma, esa es la nueva política, o debe ser la nueva política. La nueva política no consiste solo en tener nuevas siglas, consiste en hacer nuevas cosas. Deberíamos haber estado escuchando toda la vida a la gente, parece lógico, ¿no? Lo que ocurre es que venimos de una situación en la que los partidos políticos estaban prohibidos en este país. Los partidos políticos eran monolíticos. No se escuchaba a nadie. No se escuchaba a nadie, ni a los políticos ni a los que no lo eran. Y es verdad que eso hizo que los partidos políticos funcionasen de una manera en los años de la transición y, por supuesto, en los años de la clandestinidad, y que ahora traten de funcionar de otra. Esa era otra pregunta que iba a hacer. Es decir, se ha cambiado mucho la estructura del funcionamiento de los partidos políticos, incluso de sus indicaciones internas a la hora de funcionar con respecto al siglo pasado, como estabas hablando, ¿no? O sea, se ha evolucionado bastante, ¿no? Ahora hay primarias en los partidos que en el siglo pasado no había, ¿no? En algunos partidos, tampoco en todos, ¿no? Pero quiero decir que se ha evolucionado bastante, ¿no? Con respecto al siglo pasado, ¿no? Mucho. Hay nuevas formas de hacer política, hay nuevas tecnologías que implican cosas en todas las organizaciones y los partidos políticos no son ajenos a esas necesidades y efectivamente nosotros en cada periodo congresual, cada 4 años, no solamente renovamos nuestros cargos, nuestras direcciones, sino que también le damos una vuelta a nuestros estatutos, a nuestros reglamentos, para adaptarnos a las nuevas necesidades que van apareciendo, pero no solo a las nuevas necesidades sociales, a las nuevas necesidades organizacionales. Antes, por ejemplo, decir que había que regular los tweets, o había que tener cuidado con lo que un militante de un partido decía a través de un tweet, si no existía Twitter. Claro. Ahora sí, ahora esas nuevas formas de hacer sociedad
enseguida entran en los partidos y hay nuevas formas de hacer política, ¿no? En esencia estamos hablando de lo mismo, de necesidades sociales, pero los instrumentos van cambiando. Y por supuesto que nosotros nos hemos adaptado a esto, por ejemplo, con el tema de las primarias. Pues, algo que se ha importado de los países anglosajones, fundamentalmente de Estados Unidos, democracias que llevan más de 200 años funcionando y que, como han probado mucho sus formas de funcionar, han recurrido, por cierto, a un viejo vestigio de cómo se organizaban las asambleas en los poblados indios, los haikus, y establecen un funcionamiento en primarias desde hace mucho tiempo que yo creo que nos queda mucho por aprender a nosotros, ¿no? Yo creo que las primarias todavía fracturan mucho las organizaciones en España, es que llevamos 4 días con las primarias. Creo que deberíamos aprender más de los americanos en ese sentido, hay que aprender muchas cosas de todos los sitios y también de los norteamericanos y decir, bien, libremos batallas, todas las que hagan falta, incluso públicamente. Yo creo que deben ser más batallas internas, ¿no? Pero bueno, públicamente incluso, pero eso sí, cerremos filas en torno al candidato ganador, como hacen en Estados Unidos. Hillary Clinton confrontaba con Obama, ¿no? Y sin embargo luego trabajaban juntos. Pues eso nos queda, esa segunda parte, ese cierre de las primarias, quizá nos quede todavía en España por aprenderlo. Claro, por eso a lo mejor hablábamos hace tiempo de dar un protagonismo mayor a ese candidato, es decir, tú haces una estructura de primarias, pero luego el candidato como persona es el que lleva el arropamiento de lo que es el partido, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Es decir, primarias, sale el candidato y luego todos con el candidato. Dar un poco mayor peso a la figura personal del candidato. Yo creo que, fíjate, se pueden compatibilizar ambas cosas. Por supuesto que un candidato tiene que decir algunas cosas en torno al equipo que va a llevar con él para unas elecciones municipales, pero yo creo que también los militantes pueden decirlas. A lo mejor lo que hay que hacer es seguir avanzando en el proceso de las primarias. En el próximo congreso tenemos 3 años todavía por delante para llegar a ese congreso y depurar más el tema de primarias. Habrá que tratar de hacer procesos de primarias que conformen equipos compactos, porque al final lo que se trata es de gobernar los intereses de los ciudadanos, y eso se hace mejor con un equipo compacto que con un equipo deslabazado. Seguiremos mejorando el sistema de primarias y el sistema de elección, de conformación de listas de candidaturas luego para las elecciones municipales, por ejemplo, y seguiremos perfeccionándolo, y por supuesto que la voz del candidato o de la candidata tiene que ser muy importante, pero también la de la militancia, lo del empoderamiento de la militancia que dijo Pedro Sánchez en el último congreso, no iba de broma, y como no iba de broma, tenemos que seguir también profundizando en él. ¿Crees que es igual ser de izquierdas en España y en Alemania, o hay matices? Siempre matices, las idiosincrasias de los pueblos. Alemania, como te puedo decir, Francia, sí. Alemania. Las idiosincrasias de los pueblos siempre son diferentes, incluso países perfectamente democráticos y que entendemos como avanzados en democracia, como puede ser Francia y Alemania, tienen sistemas muy diferentes de elección de sus representantes en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Francia se sigue un sistema mayoritario por departamentos. Para ser diputado en Francia, uno tiene que pedir el voto a los votantes que le van a votar en su departamento, y de ese departamento solo sale un diputado. Esa forma de conformar el Congreso de los Diputados es totalmente diferente que en España, por ejemplo. Hace que partidos como el Partido Comunista Francés, que siempre ha tenido del entorno del 15% de voto a nivel general en toda Francia, sin embargo tuviese 1 o 2 diputados a lo mejor, nada más, ¿no? Bueno, esto es una forma de funcionar tan democrática como esta. La nuestra tiene más en cuenta los territorios, por ejemplo. Y en Alemania también se tienen más en cuenta los territorios. Quizá porque en Alemania el hecho territorial, como en España, como en Estados Unidos, tiene mucha importancia. Allí son una federación de estados, aquí somos un conjunto de autonomías tendente al federalismo, y en Estados Unidos, por supuesto, nacieron como una federación, una confederación de estados pequeños, ¿no? Bueno, todos tenemos una forma de hacer las cosas diferentes, y eso influye también en las políticas de derechas o de izquierdas. Pero yo, que he tenido la suerte, cuando estaba en las Juventudes Socialistas de España, de tener amistad y trato con compañeros, por ejemplo, los Jusos, ¿no? Las Juventudes Socialistas del Partido Socialdemócrata Alemán. En el fondo hablábamos de lo mismo, hablábamos de trabajadores, los sindicatos reivindicaban lo mismo que en España, pero luego hay algunas cuestiones diferentes por hecho de la idiosincrasia de cada país, ¿no? Dime 3 principios en los que vas a fundamentar tu campaña ahora por las elecciones nacionales, las municipales. 3 principios fundamentales. Si te dijese el servicio a los ciudadanos, todos vamos a ofrecer servicios a los ciudadanos, pero la calidad de los servicios a los ciudadanos, fundamental. No podemos seguir viendo un Villalba sucio como hemos sufrido todos estos años atrás.
No vale con tener un servicio de recogida de basuras, hace falta que sea bueno, que sea de calidad, que esté acorde con las necesidades de los ciudadanos y con los impuestos que los ciudadanos pagan. Luego, la calidad de los servicios, y cuando hablo de servicios, no solo hablo de limpieza, hablo de deporte, hablo de cultura, hablo de servicios para la juventud. Eso es fundamental, y dar una calidad acorde con los impuestos que pagamos y sobre todo con las necesidades y aspiraciones de los villalbinos, eso es un elemento fundamental y que además todos vamos a reivindicar, pero nos va a distinguir claramente en pocos días de la calidad de servicios que está ofreciendo el Partido Popular en los últimos 8 años en Collado Villalba. Ese va a ser un eje fundamental. Relacionado con este, pero que no es exactamente este, la organización del ayuntamiento. Las organizaciones hacen las cosas en función de cómo se organizan. No se pueden hacer las cosas igual con una forma de organizarse que con otra. Somos un ayuntamiento que ha crecido mucho, tenemos más de 60.000 habitantes y, por supuesto, más funcionarios que los que había cuando este municipio tenía 20.000. Pero no solamente hace falta crecer en cantidad, hace falta crecer en calidad. Las organizaciones, hay toda una teoría organizacional, y esto no es un invento ni de la izquierda ni de nadie, es un invento de empresarios que querían optimizar sus recursos para que sus empresas funcionasen mejor. Pues las organizaciones democráticas llamadas ayuntamientos también están necesitadas de la teoría organizacional y hace falta crecer en calidad, hace falta organizar mejor las cosas. Tenemos funcionarios excepcionales, no me incluyo yo, venga, vamos a imaginaros que yo no trabajo en este ayuntamiento, trabajadores fenomenales en este ayuntamiento que hace falta que estén bien organizados para conseguir los objetivos que los ciudadanos votan cada 4 años en las elecciones. Por lo tanto, darle un repaso, darle una vuelta a cómo organizar todos los departamentos del ayuntamiento va a ser fundamental para esa calidad de servicios también, ¿no? Eso va a ser absolutamente fundamental. Y, por supuesto, necesitamos un Villalba que crezca, necesitamos un Villalba que se desarrolle económicamente, y eso hace falta, le tenemos que dar una vuelta también al tema del urbanismo. Al tema del urbanismo y al tema de la industria, quiero decir. Necesitamos una economía saneada. No tenemos mucho sector primario, ¿no? Hay algo de agricultura, muy poquito, algo de ganadería, un poquitín más, pero no tenemos extracción, no hay minas. Luego el sector primario es difícil traerlo a Collado Villalba, salvo ese residuo que queda. Pero el sector secundario de la economía, ese de producción de bienes de equipo, ese que produce cosas y que genera riqueza, no podemos olvidarlo y no podemos terciarizar en exceso la economía villalbina, porque si la terciarizamos en exceso y solo dependemos de los servicios, tendremos una economía, eso, dependiente de quienes sí producen cosas. Habría que dar una vuelta a eso, y eso se puede hacer urbanísticamente y se puede hacer con apoyo a los emprendedores, se puede de muchas maneras. Me has dicho, te dar una cuarta muy sencilla. Tiene que ver con los servicios. La cultura y el deporte son elementos fundamentales para desarrollar una sociedad, ¿no? La educación también lo es, aunque tenemos menos competencias ahí, pero dinamizar la cultura y el deporte es dinamizar tiempo libre de nuestros vecinos y también es dinamizar asociaciones de vecinos que están dedicadas, los clubes deportivos y otras, precisamente a eso, ¿no? Entonces va a ser fundamental eso también. Son otros 4 grandes ejes. Muy bien. Y por último, ¿qué acción no poder decir que no te da tiempo a hacer si salieses alcalde de Collado Villalba? Hay tantas que hay que hacer, que son urgentes, y eso ya sé que... Cuando salgas, si sales alcalde, luego a los 4 años no me digas, mira, Luis, es que no me da tiempo, no se te diré, me dijiste esto hace 4 años, lo tienes que hacer. O sea, que ¿cuál sería esa acción o política de gobierno que no podría decir que no te da tiempo en 4 años? Quizá la primera que te he dicho, o sea, la calidad de los servicios, el tener una ciudad limpia, el tener una ciudad saneada, el ofrecer servicios de calidad a los villalbinos para que no tengamos que salir a buscarlos fuera, que los villalbinos vean una economía dinámica y no tengan que irse fuera del municipio a comprar. Dar calidad de servicios a los ciudadanos para que cuando dentro de 4, 8, 12, ya veremos cuántos años esté de alcalde, pueda salir por Villalba, pasear por Villalba y dar la mano a los vecinos. Algunos me criticarán y me dirán, aquello no lo hiciste, pero que por lo menos se sientan en una ciudad limpia y segura de la que se sientan orgullosos. Que Villalba no salga en los medios de comunicación más por escándalos, salga porque la gente tiene una sonrisa de oreja a oreja, porque vive muy a gusto en Villalba y porque haya más gente que de fuera quiera venirse a vivir aquí con nosotros. Muy bien, Metuco, pues muchas gracias por la entrevista, mucha suerte y ya nos veremos. Muchas gracias a ti. Cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Hasta luego. Hasta luego.